Vamos a comenzar a ver coordenadas esféricas para pasarnos luego a las integrales esféricas. Entonces, para empezar, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las esféricas. Es un cambio de coordenadas en R3. Es la generalización de las polares en el plano. Se puede ver de esta manera. ¿Por qué? Porque vas a tener aquí un coseno y por aquí vas a tener un seno, pero en Z ya se va a ir, lo vas a hacer distinto de cero. El factor que viene a continuación es lo que hace que ya aparezca en R3. Vamos a manejar la letra ρ, que es ρ, y va a aparecer otro parámetro. Seno de phi, ρ, seno de phi, y aquí abajo va a aparecer ρ, coseno de phi. Entonces, la primera parte de la clase es entender un poco las coordenadas, ubicar más o menos cómo va esta transformación. X, Y y Z es en el sistema cartesiano, y entonces te pasas al sistema de coordenadas esféricas. La ρ, pues no hay límite para ella, entonces se puede pensar desde cero, es positivo, hasta más infinito. Aquí únicamente es considerar la ρ positiva, esa se entiende como si fuera el radio, y luego para el ángulo teta, sí va a ser de 0 a 2pi, puedes considerar intervalos abiertos, y el otro es el nuevo parámetro, phi, también. Y este tiene que ir desde 0 hasta pi. Entonces, este sería el rango completo para los tres parámetros nuevos. Entonces, aquí, pues simplemente es, primero, ¿qué estás haciendo? Primero, aquí estás en el XYZ, aquí vamos a colocar todo. Entonces, en XY está variando tu ángulo. Está variando tu ángulo. Entonces, en el XY está variando el ángulo teta, es el que está variando, y y sabes que tiene que dar una vuelta. O sea, empiezas en X positivo, que es el que tenemos enfrente, aquí, y giras hacia el Y positivo, y luego hacia el X negativo, y luego hacia el Y negativo, X positivo, y ya te diste una vuelta completa alrededor del eje, en este caso alrededor del eje Z, o alrededor del origen. Si estás en el plano XY. Es exactamente las coordenadas polares, solamente lo ves en el plano XY. Ahora para el otro ángulo, pues el otro ángulo, voy a borrar este un momento. Para el otro, pues va a estar desde 0 hasta, hasta pi. Entonces, digamos que es phi, es la abertura phi igual a 0. Este es phi igual a pi medios. Y cuando vas hasta el eje negativo, sería phi igual a menos pi medios. O sea que vas empezando a desplazarte desde el z positivo al z negativo. Y eso es lo que variaría en este intervalo. Aquí me equivoqué, es pi. El que va acá es pi. Este es pi positivo, por supuesto. Cuando tomas en cuenta que phi es igual a pi medios, aquí lo puedo poner como una nota. Si si phi es igual a pi medios, entonces tu sistema de coordenadas, ¿para dónde se va? El X, el Y y el Z. Lo que tengo por acá arriba, pues es seno de pi medios, es 1. Entonces sería ρ, coseno de teta, ρ, seno de teta, y el otro es coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Entonces, es 0 aquí. Entonces, estas son las coordenadas que comentaba, coordenadas polares.
en el plano XY solamente. Es el caso particular cuando estás a una abertura de pi medios, ahora phi, estás en el piso, ¿no? Estás en el plano XY. Es como las esféricas se puede ver como una generalización de las polares, de esa manera. Y ahora, si tenemos un punto por acá, ahora sí voy con el punto. El punto está por acá. Voy a colocarlo a continuación. Por aquí tengo el punto. Entonces, es un punto XYZ. XYZ. Puedo pensar que está en el primer octante para que salga la cuenta, el dibujo, perdón. Entonces, proyecto al plano XY. Entonces, al plano XY voy a tener aquí un ángulo recto. Este ángulo recto, vamos a pasar esto de este lado, aquí. Acá hay un ángulo recto. Y uno el origen con ese punto. Entonces, ahí está el origen con este punto. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué coordenadas va a tener X, Y, Z? ¿Y cómo las puedo medir en esféricas? Ah, pues agarro mi transportador y mido del eje X a la recta que está proyectada en el plano XY. Y ese me daría esta abertura que es el ángulo θ. Igualito que en polares. El nuevo son los otros dos parámetros. Voy con el phi. El phi ya había dicho que abre desde el z positivo hasta donde vaya la abertura, ¿no? Aquí con la recta que une, o el segmento que une el origen con el punto. Entonces, este sería phi. Por supuesto, si estás en el XY,0, entonces la abertura sería hasta pi medios. Y sería un caso particular, ¿verdad? Estarías en XY. Pero bueno, puede tener cualquier abertura arbitraria de 0 a pi. Ese sería sé cómo se representaría el ángulo. Y el tercero, que no le he hecho caso, es el ρ. Pues exactamente que en polares, solamente que te pasas de R, lo tiras a la basura y te quedas con la letra ρ. Es solamente nomenclatura, no podemos hacerlo con R, pero ya por usos y costumbres y ya en los libros, esto ya es con un ρ. Es la distancia que hay desde el origen al punto que estás describiendo, X, Y, Z. Entonces, este es ρ, la distancia. O sea, la distancia que va desde acá hasta acá es ρ. Eso se puede verificar inmediatamente. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo. El puedo elevar al cuadrado. Esta es x cuadrada. Esta es la nota 1. Otra nota. Voy a poner nota 1 para el caso particular de el phi igual a pi medios. Puedo poner otros puntos, por supuesto, para la misma nota 1. Si phi es igual a, ¿qué te gusta? 0, ¿no? Cuando estás sin abertura. Tendrías que estar sobre a ver, veamos dónde. Bueno, así como se explicó, tendría que estar sobre z positivo. Y a ver cuánto da esto. Entonces, x es, ahí hay un seno de phi, seno de 0. Aquí también es otro seno de 0 como factor. Entonces, si tienes un 0 en un factor, pues todo el resultado es 0. Z es coseno de 0. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1 y solamente te da ρ. Solamente te da ρ. Aquí estoy escribiendo una división para que no se revuelva con el z igual a, para phi igual a pi medios. Entonces estoy efectivamente en el z positivo y puedo irme al otro extremo, ya que estoy dándole valores particulares. Voy a cortar el eje X, que quede más chirris. Puedo darle otro valor. Ya di dos valores. Ahora doy un tercero. Sí, y es igual al extremo, ¿no? A pi. Entonces la X, Y y Z, ¿en qué se convierte? El seno de pi
es 0. Entonces, por esa razón, aquí es 0. Y coseno de pi es menos. Coseno de pi es menos. Entonces, aquí sale ese menos, rho. Entonces, efectivamente, estás yéndote sobre el eje Z, pero negativo. Aquí es eje Z. Aquí se alcanza a escribirse eje Z, algún lugar, ¿no? De eje Z, negativo. Dependiendo de la longitud de rho. Y aquí sería el de arriba. Para Z igual a rho, sería eje Z positivo. Ajá. Y ya aquí se completan los tres valores. Le puedo poner el diagrama inmediatamente de cada uno de ellos. Aquí escribo el dibujo, X, Y, Z, y el punto, pues el punto está aquí acostado, es X, Y, 0. Entonces la abertura es ya no hay proyección, la proyección es del mismo valor, de 0 al punto, y la abertura es esta. Esta es la abertura para phi, para teta, esta es para rho. Y la de phi vale pi medios, lo voy a poner aquí, pi medios. De un ángulo de 90 grados. Ahora, en el otro caso, aquí va a quedar como más simple porque está sobre el eje X. Aquí no hay mucho donde irse. YZ. Va a estar sobre el eje X. Z, perdón. Entonces, tu punto va a estar aquí. ¿Qué coordenadas va a tener? Va a ser 0, 0 y algún Z. El Z es exactamente que la rho. Ahí está el punto. Y el que va por acá, estoy dándole valores particulares a la phi para ver por dónde caen. Es escribir un poco eso. Y entonces, cuando phi es igual a pi, pues estás tomando un punto para x, y, z negativo. Aquí, z igual a rho. Positivo, vamos a poner positivo para que se vea mayor que 0. Y aquí, donde z es igual a menos rho, que es negativo. Está sobre el eje z negativo. Aquí cierro este paréntesis. Y creo que esta sería la nota 1 para estos tres valores, más o menos relevantes. Y la nota 2 era para elevar al cuadrado, ya me acordé. Nota 2, elevar al cuadrado, es tratar de familiarizarse con las coordenadas esféricas, que son estas de aquí. Entonces se pone bravo aquí. Entonces vamos a elevar al cuadrado, x, y, z. Entonces, sin pensarlo ya nada, elevo al cuadrado, va a dar rho cuadrada, pero voy a hacerlo. Entonces, elevo cada cosa al cuadrado, es seno de phi, y aquí es coseno de teta. Más, ahora para y, estorba, sería rho, seno, y otro, ahora es por el seno de teta. Y ahora, estoy sustituyendo estrellita, ¿verdad? En x, y, z. Y luego elevo al cuadrado y luego sumo. Y ahí voy para allá. Coseno cuadrado de phi. Ahí está. Entonces, aquí es la factorización de siempre para las esféricas. En el primer factor tengo rho seno cuadrado y en el segundo término voy a tener rho seno cuadrado. Este es el término que factorizo y esta es la identidad que ya conocemos que va a dar 1. El tercer término no lo toco, solo lo bajo, no lo manipulo. Entonces, lo que está ahí entre paréntesis, evidentemente, es 1, este ya es 1, esta es una identidad que se ocupa no sé cuántas veces. Esto que está entre paréntesis es 1, ¿no? En los cursos de cálculo, en matemáticas en general, la identidad pitagórica en su forma trigonométrica, todo viene del teorema de Pitágoras, es directo, de las razones
trigonométricas. Y luego de por acá, pues te queda rho cuadrada. Lo voy a poner aquí de una vez. Es rho cuadrada, seno de phi, más rho cuadrada, coseno de phi. Y ya se factoriza el rho y te queda lo que habíamos comentado al inicio. Entonces, hago otra vez la factorización y aplico que el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1, o sea que esto es rho cuadrada. Entonces, voy a tener aquí una identidad muy recurrente. También es esta. La voy a poner entre este rectángulo rojo para que nunca lo olvide. O sea, ahí todo elevado al cuadrado y te da la distancia. Es la distancia, ¿no? El cuadrado de la distancia. Entonces, rho es la distancia, distancia del origen, o sea que el origen es el 0, 0, 0, al punto donde estés escribiendo en esféricas, X, Y, Z. Ahí está. Exactamente la distancia. Entonces, si nos vamos al diagrama de arriba, el primero ya tiene rho, aquí le pinto su rho y aquí le pinto su rho, ¿no? Eso es. Bueno, más bien aquí sería, y luego de este lado ya le puse rho, este ya tiene rho. Es la distancia del punto al origen. Eso es lo que significa la ecuación. ¿Y qué más se puede decir de esto? Podemos sacar el famoso, la nota 3. La nota 3, o se puede describir algo en particular. El ejemplo trivial para describir una en cartesianas, cómo se vería en esféricas. Eso es como clásico, ¿no? Es una ecuación que depende de X, Y, Z, ¿verdad? Puede estar todo pasado a la izquierda y está igualado a 0, o igualado a una constante. ¿Y cómo se pasaría al cambio de coordenadas? Ahora usando estrellita, ¿no? Para las coordenadas esféricas. Entonces dependería, en general, pues puede depender de las tres, de los tres parámetros. Y todo a la izquierda igualado a 0. Entonces, ¿cómo quedaría para la ecuación de la esfera? Que es de las que x cuadrada más y cuadrada más zt cuadrada. Vamos a poner que sea de radio 1 o radio R. Radio R, ecuación de la esfera. Ecuación de la esfera en coordenadas. Las coordenadas cartesianas son de las que aprendemos desde la escuela elemental para describir hacia dónde vamos para dar indicaciones, ¿verdad? Cuando nos preguntan dónde queda la calle Madero y estás en el Zócalo, pues nada más le dices que ahí derecho. En coordenadas cartesianas. Cartesianas, ahí todo a René Descartes. ¿Y cómo quedarían esféricas? Pues es meter las estrellitas en la X, Y, Z. ¿Quién es la estrella? Con las que empezamos esta que está aquí. Las voy a iluminar. Estas de aquí. Metes en X lo que vale, rho seno de phi coseno de teta. Metes la de Y, que vale rho seno de phi seno de teta. Y metes la de Z, que es rho coseno de phi. Esto es como que, estas no hay que perderlas de vista. Entonces metes estas tres ahí en la X, Y, Z al cuadrado. Y lo que te dé es realmente eso. Un cambio de coordenadas. Es manipular algebraicamente para que tires a la basura las cartesianas y estén las esféricas. No necesariamente tienen que salir todas. Aquí va a salir solamente la primera, porque del lado izquierdo, esto es precisamente la rho cuadrada, por la ecuación de arriba, ¿no? La que está encerrada en rojo, es rho cuadrada.
Entonces aquí este es rho cuadrada. Y del otro lado tienes r cuadrada. Acuérdense que r cuadrada es fijo, ¿no? Tienes tu esferita. Aquí tu ecuador. Entonces tienes de radio. Por aquí le voy a poner radio R. Está centrada en el origen y toda la cosa. R puede pensar que sea de radio 1, R igual a 1, R igual a lo que sea, un número fijo. Y entonces ese no lo puedes desechar. Es una constante que viene incluida en tu ecuación. Entonces esta es tu... de hecho, me voy a cargar la R en el siguiente paso. Los cuadrados, perdón. Los cuadrados. Este va a ser la 1. O saldría elevado al... Sacando raíz cuadrada salía con valor absoluto. Acuérdense. Sale con valor absoluto al sacar raíz cuadrada. Pero como ambos son mayores o iguales que 0, pues llegas exactamente a la de acá. Entonces aquí sería con raíz cuadrada y saldría porque R y ρ son mayor o igual que 0. Entonces la buena es la que está encerrada en rojo. Ahí está. La ecuación de la esfera sería ρ igual a R. ¿Eso qué quiere decir? Son todos los puntos que están a una distancia R del origen. Todos los puntos que están a una distancia R del origen, pues esos son puntos que te dan una infinidad y están formados por la esfera de radio R. Exactamente. Esfera. Esferita de radio R. Centrado en el origen. Ojo, centrado en el origen. En la mayoría de los casos es eso. Y así, muchas veces la ecuación no te queda tan sencilla, otras no te queda eh, medianamente sencilla y otras como esta, ¿no? Esta se queda. ¿Por qué te conviene mejor trabajar en cartesianas, que es esta, o trabajar en esféricas? Pues no hace falta pensar nada, es trabajarla en esféricas, porque la ecuación está más simple. Mientras la ecuación esté más simple, los cálculos se van a hacer menos, van a dar menos lata. Ahora, aquí seguimos con la nota 3. El cambio es un cambio de coordenadas, acuérdense. Estás en X, no, ¿cómo va la cosa? Estás así como está dada la transformación, está por ρ, teta y phi, en el dominio donde ya lo dije, ρ de 0 a infinito, teta de 0 a 2pi y phi de 0 a pi, y vas aquí a X, que depende de ρ, teta phi, que es ρ, seno de phi, coseno de teta, y todos estos, ¿no? Este para acá, y z, que depende. Estoy poniendo la dependencia, escribiendo la dependencia. Aquí hago de cuenta que depende de teta, pero no solamente depende de ρ y phi. Ahí está. Entonces tengo esta función, una función que le voy a sacar la matriz jacobiana. Entonces, ¿cuál será la matriz jacobiana? La matriz jacobiana de esta transformación, de la función que está ahí arriba. Entonces, recordemos, aquí voy a escribir una de 3 por 3. Entonces, aquí como quiera ponerle la transformación, o ponerle con usualmente vamos a ocupar, dependiendo cómo sea la notación del estuario, ocupar una T. Eso seguramente lo hacen las secciones posteriores, la transformación. Entonces, T de transformación. Entonces, la matriz jacobiana de T, en el punto este, aquí recordamos que es con las parciales, X con respecto a ρ, luego es X con respecto al ángulo, teta, y luego es con respecto a phi, ¿no? Y luego es Y con respecto a ρ, Y con respecto a teta, Y con respecto a phi. Esto lo vamos a calcular y luego le sacamos
el determinante y ese va a ser el cambio de coordenadas, el factor jacobiano. Y Z, que es la semana, ¿no? De las coordenadas esféricas y de las transformaciones. Este es rho, este es teta. Aquí hay mucha simetría, no hay. O sea, que uno por esto lo trabaja un poco, ya se va aprendiendo la matriz. Es de 3 por 3, de 3 por 3. Entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí voy a quedar. Tengo que sacar las derivadas parciales. Entonces, para eso necesito agarrarme las coordenadas que están aquí como estrellita y voy a escribirlas allá abajo, que me las voy a llevar hasta allá. Ahí van, ahí van. Yo por no querer escribir más, pero creo que esto está más. Ahí está. Lo voy a poner aquí como si fuera al margen, ¿no? Mi formulario. Entonces, ahora, las derivadas parciales. Son derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a ρ es la primera columna. Como es ρ es la linealidad, es ρ solamente, ρ a la 1. Es como la derivada de x. La derivada de x es 1. La derivada de ρ es 1. Pero lo que te queda es seno de phi o seno de teta. Voy a sacar las de la primera columna. Es seno de phi, seno de teta. Y la tercera es coseno de phi. Aquí va a ser puro talache. Y luego saco la derivada con respecto a la teta, ¿no? Que es la segunda columna. Entonces sería menos rho seno de phi seno de teta. Seno de teta. Y luego el otro es rho seno de phi coseno de teta. Y el otro que comentaba allá arriba, que no depende del ángulo, entonces es 0. O sea que la tercera no depende de teta. Entonces este es 0. Ahora saco las derivadas parciales con respecto a la phi. Aquí es con paciencia. Rho seno de phi. Esta no es la derivada. La derivada es el coseno. Coseno para x, ¿no? Seno de phi. Cambia. Y este se queda igual. Es constante, ¿verdad? Aquí todo estoy derivándolo con respecto a phi. Entonces el que sigue es rho, seno de phi, seno de teta. Y en el último es menos, y es rho, seno de phi. Entonces si ahí se me llevan ahí, llego a regar el tepacho, me equivoco en algún lado, sería bueno que alguien me dijera, para no. Esta es la matriz jacobiana completita. Matriz jacobiana. ¿De quién? Jacobi, ¿no? Jacobiana. O que la canción Jacobiana de el cambio de coordenadas. De coordenadas. Las que están arriba. Rho, teta, phi, a, x y z. Este cambio de coordenadas. Y luego se suele poner aquí lo que sigue después de la matriz jacobiana, lo que se le llama es el jacobiano. El jacobiano. La matriz jacobiana ya está calculada, es esta. Y ahora vamos a sacar el jacobiano, que es el determinante de arriba,
Pues va directamente el determinante. Con mucho cuidado. El determinante va a ser ese factor que tenemos que poner en nuestro. Entonces, aquí, pues este se hace en matemática y te cuesta más trabajo teclear que ponerle el enter. Te lo hace así al instante. Pero pues, también hay que confiar en en la talacha, ¿no? A ver si. Entonces, esta es la otra pluma. Pues, es el determinante. Determinante. Entonces, aquí se va a poner, bueno, ¿cómo se desarrolla? Ah, pues por el primer renglón, que sería seno de phi, coseno de teta, ¿vale? Es este. Entonces, tacho estas columnas y desarrollo el determinante que queda ahí, de 2 por 2. Este determinante de 2 por 2 hacia abajo es el que va a sobrevivir. Sería menos rho cuadrada, seno cuadrado de phi, y luego coseno de teta. Y el que va para arriba, pues es cero. Entonces ese ya no cuenta, ya es cero. Luego menos, porque el determinante vas alternando los más y menos, los signos. Escribes el que va ahí en medio, en el primer renglón. Entonces es rho, con tu signo menos, seno de phi. A ver, aquí vamos a necesitar más espacio. ¿Para que finjo? Entonces aquí es este espacio, es todo el renglón de abajo. Era menos rho, seno de phi, seno de teta. Y estás tachando el primer renglón siempre y ahora es la segunda columna por ser el segundo término. Y desarrollas ese determinante que no está tachado, que es de 2 por 2. Entonces, hacia abajo te va a quedar menos. Hacia abajo es positivo, pero tienes un menos en esta entrada. Seno cuadrado de phi, ¿verdad? Tienes un seno de phi, y luego un seno de teta. Este. Y luego para arriba, que es negativo, menos rho, y es coseno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi, seno de teta, ¿no? Seno de teta. Y ese es como el de para arriba, con negativo. Ahí está. Y falta el otro término, tu desarrollo, que sería más. Siempre es así el determinante. Más, menos, más, menos, más, menos. No importa que sea de tamaño 10 por 10. Esa es la alternancia. Luego es rho, es el primer renglón, la última entrada. Coseno de phi, coseno de teta. Y por aquí está hecho siempre la primera renglón y ahora la última columna, que es la tercera, el tercer término. El que va para abajo es cero, el que va para arriba rho, es rho, y ya estoy viendo muchos seno y coseno, seno, coseno y otro coseno. Ahí está el determinante. Si todo va bien. Ya si me equivoqué en algún paso, pues ya se echó a perder toda la clase. Bueno, a la mitad de la clase. Iba a ser larga. Entonces, eh, aquí quito paréntesis y el signo menos es para todo el mundo, en cada uno de los tres términos. Entonces, menos rho cuadrada es para el primer término.
seno al cubo de phi y es coseno. Coseno cuadrado de teta. Entonces, ese es el primer término. Si es que, sí, eso está. Hasta aquí se ve que está bien. Atrás, quién sabe. Entonces, lo menos, ahora los de aquí, los del segundo término, quitándole los paréntesis. Sería menos rho cuadrada. Todos tienen que ser rho cuadrada. Y aquí para la primera flechita que puse, es seno al cubo de phi, luego seno cuadrado de teta. Es para la primera flechita. Y para la otra es menos rho cuadrada, es seno de phi, coseno cuadrado de phi, ahí está, y seno cuadrado de teta. Se apagó. Seno cuadrado de teta. Ahí está. Siempre que hay que cargar el lapicero aquí. No me voy a quedar sin pila. O sea que aquí está bien desarrollado. Cuadrado, seno de phi, seno de phi, coseno cuadrado, y seno por seno es el cuadrado del final. No, sí. Entonces, este ya está. Luego el término que falta es el último, que cabrá aquí. Menos rho cuadrada. ¿Cuántos? Seno de phi. Seno de phi es este. Coseno cuadrado de phi, porque tengo dos. Coseno cuadrado de phi. Y luego es coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta, que son estos. Estoy multiplicando. Y ya, ya quedó en un renglón. Ahora necesito seguir haciendo la talacha. Encontrar el factor, ¿no? Que tengo que factorizar. Es un cuadrado. Y senos de phi. Aquí es 1. Aquí es 1. Aquí también es otro. Aquí es 1 y aquí es 1. Ese es un factor. Y coseno así ya no puedo, que no lo tienen todos. Entonces puedo factorizar seno de phi. Seno de phi. Y lo demás le pongo aquí un corchete y se queda adentro. También saqué el menos. Entonces sería, pues, ¿cuántos? Saqué 1 y me quedan 2. Aquí queda, no le hice nada. Coseno cuadrado, luego más. Aquí también van a quedar 2. Seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de teta. Luego más. Aquí saqué seno de phi. Entonces escribo el resto. Coseno cuadrado de phi. Seno cuadrado de teta. Luego más. Aquí también. Coseno cuadrado de phi. Ahí. Coseno cuadrado de teta. Ahí está. Pues son de esos ejercicios que tardas una hora en hacerlos y al final te dan cero, ¿no? O algo. Pero aquí es distinto. Eh, aquí solamente es ocupar la identidad trigonométrica. En los primeros dos términos factorizo seno cuadrado de phi. Y aquí ya salió. Y aquí ya se ve la luz. Porque lo que está entre paréntesis te da 1. Y aquí también pasa un similar. Aquí lo que está entre paréntesis te va a quedar 1. Entonces aquí es esto, ¿no? Que es, este da 1 y este da 1. Entonces ya te queda menos, rho cuadrada, seno de phi,
Y esto ya te quedó más decente. Y nuevamente, esto que está en corchetes, en el último renglón, es 1. Este es 1. Y simplemente te va a quedar menos rho cuadrada seno de phi. Entonces, siempre le vas a sacar al determinante el valor absoluto. El valor absoluto. Otra forma de conocer esto es la siguiente. Entonces, el jacobiano, me refiero, es x, y, z. Arriba son las variables dependientes. ¿De quién dependen? De rho, θ y phi. Este es el jacobiano. Le sacas el valor absoluto. Siempre le vas a sacar el valor absoluto. Eso lo vamos a empezar a ver mañana o el jueves. Entonces, el valor absoluto, pues es rho cuadrada, el valor absoluto de lo que tengo arriba, ¿no? A ver, un segundo para hacerlo por partes. El negativo, ¿qué le pasa con el valor absoluto? Pues te lo cargas simplemente. Ya no lo cargamos. El negativo. Ahora, los cuadrados son siempre mayor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto únicamente va a quedar para el seno de phi. Para el seno de phi. Pero nos acordamos que aquí lo voy a poner en esta nubecita, pero nos acordamos que el ángulo phi está entre 0 y pi. Entonces, aquí pongo la gráfica del seno de phi. Entonces, el seno de phi, pues va así, ¿no? Seno de phi, pero hasta aquí llega pi, ¿no? O sea, en lo que te estás fijando es esto, de 0 hasta pi. Entonces, la función está por arriba, la gráfica del seno, ya que de pi a 2pi ya no te interesa porque ahí no estás fijándote en el intervalo. Entonces, donde es positiva es donde le estás sacando el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de algo no negativo es el mismo, seno de phi. Es una forma inmediata de verlo a partir del dibujito. Voy a poner una flecha para la justificación geométrica, ¿no? Digamos. Entonces, ya tenemos el jacobiano palomita, está calculado y ya le sacamos el valor absoluto. Eso es lo que siempre vamos a necesitar. Ahora sí, ya podemos empezar a hablar de las integrales. Integrales, ya se apagó. Integrales en coordenadas esféricas. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu cambio de variable? Pues es rápido, ¿no? La fórmula, como son en x, y, z, vas a hacer integrales triples, o que la integrales triples, y vas a hacer sobre tu región E, una cosa ahí un sólido en R3, de una función x, y, z, o diferencial de volumen. Entonces, ¿cómo lo vas a pasar? Pues lo pasas a esféricas, y la función, todo tiene que quedar en términos de las nuevas variables. Entonces, aquí sería, pues, las coordenadas en seno de phi, seno de teta, en y es rho, seno de phi, coseno de teta, y la otra que es rho, coseno de phi. Ahí está. Y aquí estamos tentados a decir, pues es diferencial de volumen, pero vamos a ponerle el factor, si no, ¿para qué tanto sufrimos? El factor, eso va a ser relevante, es vital y en el orden en el que hayamos puesto las desigualdades, ¿no? Si en la primera va desde un cierto radio,
y la segunda con el ángulo y la última con phi. Entonces, suponte que la rho va desde, vamos a pensar que la E está descrita de la siguiente forma. E va a ser para rho, desde A hasta B, para teta, desde alfa y beta, y para phi, pues de otras letras, ¿no? C, D, C, D. Entonces, con el orden que te vamos a tener, sería desde A hasta B, luego alfa, beta el alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, y este es CD, ¿no? Entonces, este es tu cambio de variable, y este es el famoso, el factor jacobiano, este es el famoso factor jacobiano, como en polares, acuérdense en polares era una R ahí solamente, una R. Entonces, este es vamos a poner ahí el nombre, ahí medio, factor jacobiano. Factor porque es uno multiplicando la función y en las diferenciales. Jacobiano porque viene del jacobiano, ¿no? Del cambio de coordenadas. Jacobiano, que es exactamente de lo que uno estuvo hablando aquí arriba. Aquí. O sea, ahí aparece. O sea que integras de un lado y ahí, cuando cambias de coordenadas hay una cierta deformación de tu figura. Entonces el factor jacobiano hace que todo coincida, que tengas la igualdad. Vamos a poner el ejemplo número 1. Entonces aquí ya vamos agarrando, ya calentamos. Ahora vamos a hacer el ejemplo 1. Es el volumen de la esfera. Volumen de la esfera de radio. Vamos a ponerle R ahora mayúscula. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes? Pues el volumen, pues tienes que tomar la esferita de radio R y todo lo que está ahí adentro necesitas calcular. No vamos a calcular el área, vamos a calcular el volumen, lo que está contenido ahí. Entonces ahí se ilumina está el pincel, todo lo que está ahí adentro. La cascarita más lo de adentro, todo lo que está acotado por la esfera de radio R. Entonces estás haciendo 3 integrales. Puedes hacerlas en cartesianas, pero para qué complicarnos la vida. Entonces, este es E. Entonces, ya habíamos dicho que está descrito por la ecuación, aquí está, ¿no? Rho igual a R, R mayúscula, son todos los puntos que distan a la distancia R del origen de la esfera. Entonces, la rho de dónde está variando. Ah, pues está variando desde 0 hasta la R, ¿no? Hasta la R. O sea que estás llenando las esferas por cada valor de R que des, desde 0 hasta R. Y con eso ya llenas el volumen y el ángulo phi, el ángulo teta primero va a ser, pues dándole toda la vuelta, de 0 a 2 pi. Comento, ¿no? Darle la vuelta al eje X o alrededor del origen cuando estás en el plano XY, pensando en polares. Y la phi, pues vas barriendo completamente. Desde z igual a 0 hasta pi. De z igual a 0 hasta pi. Entonces vas barriendo desde 0 hasta pi. ¿Cómo se vería esto? Pues lo voy a poner aquí en una representación. Aquí voy a tratar de explicarlo. Fijas una cierta rho. Ponle la más fácil. Rho igual a r. Entonces das vuelta, fijas un ángulo teta
y vas desde 0 hasta pi medios. Entonces es medio, esto se llama meridiano. Entonces ahí tomas un arco del polo norte al polo sur, y esto es variándolo de phi de 0 hasta pi, que es lo que comentaba, desde el eje z positivo al eje z negativo. Y entonces ahora cambias el ángulo teta y haces otra media naranja, luego otra media naranja, vas cortando, ¿no? Son meridianos. Y por este lado también. O sea, por cada ángulo teta phi vas a tener uno de estos. Mejor dicho, por cada teta fijo vas a tener uno de estos. Y eso lo vas a hacer desde teta igual a 0 hasta 2pi. O sea que es, ahí se ve como una jaula, ¿no? Esférica. Estos son los famosos meridianos, de una forma que estás barriéndola con teta y phi. Y ahora, si lo haces variar en rho, pues vas a tener distintas esferas, desde la trivial, que es la 0, aumentando hasta llegar a la R. Bueno, esa es como que la descripción. Ahora, en cuanto al volumen, pues es F igual a 1. El volumen es de la esfera, es esta fórmula. Y ahora pasas a las coordenadas esféricas. Entonces, viéndolo aquí con el que tengo abajo, arriba, perdón, es desde 0 hasta R, desde 0 a 2pi, y luego es de 0 a pi. La función f es 1. Aquí, pensar que aquí la f es 1. Estás viendo volumen solamente. Aquí le pones rho cuadrado seno de phi, desde rho, desde teta, desde phi. Exactamente. Y ya lo integras. Y lo que te salga es el volumen. Entonces, cuando integras con respecto a phi, vamos a separar la integral. Cuando integras desde la de phi, ¿no? De 0 a pi. ¿Quién depende de phi? Seno de phi. De phi. Con respecto al ángulo teta, pues no hay quién. Entonces es de teta. Y luego con respecto a rho cuadrada, es rho cuadrada. O sea que estoy separando las integrales, se puede hacer. Es producto de tres funciones. Aquí se le ponen los paréntesis si hace falta, para dejarlo más claro. Y para phi, para primero, ¿no? Que es seno. A ver, es seno. Entonces la del seno ya en clases pasadas ha salido. Tienes aquí la del seno. Ups. Para una cresta. ¿Sí? Seno de phi. Entonces esta área vale 2. ¿No? Esta área vale 2. Que es coseno y es menos coseno y todo eso. Sería menos 1, menos 1 es menos 2. Con el signo de fuera es positivo, es 2. Aquí es 2pi. Y el otro, pues no se puede directamente. Bueno, sí, pero voy a dejarlo aquí evaluándolo. La última. Entonces ya hago 2 por 2, 4. 4pi por r al cubo sobre 3. Esta es el área de la esfera. Aquí pensando que la primera dio 1. Área es igual a x2 para la primera. Pues esa es el área de la esfera. Pero uno que no sea tan fácil, pues puedes pensar aquí hacer un cucurucho, ¿no? En el siguiente ejemplo, bueno, aquí ya acabamos de este. Este es el área de la esfera.
De hecho, este procedimiento lo puedes generalizar ahora para la esfera de la siguiente dimensión y así sucesivamente. Creo que es un proyecto del Stuart. Bueno, ejemplo número 2. Ejemplo número 2 es calcular el área es área, el volumen, hallar el volumen del sólido. Entonces hay un diagramita, ¿no? Por acá tienes vas a tener el cono. El cono va a quedar así. Es la parte positiva. Ahí está el cono. ¿Cómo va a estar descrita el cono? Atrás va con línea punteada, porque va encima del cono. Este es el cono z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y la que está aquí arriba es el barquillo. Ya tienes el cucurucho y te falta el helado, ¿no? Entonces el cucurucho es el cono, z, y el que va por arriba sería el pedazo de esfera. Pero este no es la esfera que siempre tenemos en mente, sino es elevar al cuadrado x y z y igualarlo con z. Eso es. Entonces, la idea es pasar estas tres coordenadas a las esféricas y describir la región de este sólido acotado por el cono y el pedazo de esfera que está aquí, ¿no? Correspondería al lado, pensándolo en algo más concreto. Entonces, aquí vamos a poner las coordenadas, ¿no? Esféricas. X, Y, Z, ¿cómo se ve? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a Z. Este evidentemente es una ecuación de una esfera. Vamos a ver por qué. Primero en cartesianas. Lo pasas hacia la izquierda, todo. Y X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos Z igual a 0. ¿Verdad? Todo a la izquierda. Y luego completas cuadrados. Bueno, para X y Y no, sino para la Z. Para la Z. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Más o menos. Tengo que ponerle un medio. ¿Sí? Porque es el doble producto del primero por el segundo. ¿Verdad? Para que salga menos Z. Y de este saldría el término independiente, que es un medio al cuadrado. Ahí está. Entonces, evidentemente, esta es la ecuación de la esfera de radio con el R igual a, sin número, sin letra, de radio un medio, con centro en 0, 0 y un medio. Así como se hace con el círculo, que lo vas moviendo también, es con la esfera, con las cónicas en general. Pues aquí es similar. Entonces, si lo quiero pintar en forma independiente, a mi barquillo que tengo arriba, pues aquí tengo el un medio y por aquí sale la esfera. Pues aquí es tangente al plano XY. Ahí está la tangencia, casi se ve. Tangente en el origen. O sea que si evalúas la ecuación en el origen, te da es un punto sobre la esfera. 0, 0, 0. Y el otro que está por arriba, que es el polo norte, es el 0, 0, 1. También está dentro de la esfera. Solo por mencionar dos puntos sobre ella. ¿Cómo se vería en polares? En polares, no, en esféricas. En esféricas,
Pues vamos a ocupar la nota número, quién sabe cuál. Voy a subir para hacer referencia a ella. Nota número 2 es el cuadrado igual a R. Nota 2. Entonces, nota 2. Vas a tener que la ecuación, ¿en qué se va a convertir? Pues de esta, ¿no? De esta. Se convertiría en rho cuadrada, que es el lado izquierdo, y el lado derecho sería z. Pero z a su vez es rho, acuérdense, o seno de phi, es la tercera coordenada. Y cancelo una rho. Rho igual a coseno de phi. Ahí está mi ecuación de la circunferencia. Ahí sí. ¿Quién me va a decir que está más difícil que la de arriba? Que cualquiera de estas. Pues ahí se va, ¿no? Con la última. Pero en esféricas se mira más sencilla que esta, en cuanto a número de términos. Esa que está en verdes, en cartesianas, y esa que está en rojo es la de esféricas, describiendo el mismo objeto geométrico. La misma cosa, solamente con distintas coordenadas. Y el otro cuate, que es el cono, para el cono, ¿no? Para el cono, pues tengo la de z igual a x cuadrada, aquí con raíz, x cuadrada más y cuadrada. Entonces, pasándolo todo a esféricas, z ya habíamos dicho que es rho coseno de phi. Y x es elevado al cuadrado, rho cuadrada, seno de phi, coseno de teta, todo al cuadrado, más y cuadrada, que es rho cuadrada, seno de phi, seno de teta, al cuadrado. Lo estoy pasando a cartesianas, no, al revés. Estoy pasando a esféricas, la ecuación del cono, solamente metiéndole ahí cada uno de lo que vale x y z. Aquí solamente es factorizar el factor común y esta identidad que es entre paréntesis, esto va a dar 1 y directamente, pues ya va a dar 1, ¿no? Lo que está entre paréntesis y es rho seno de phi, cancelando el cuadrado con la raíz cuadrada. Aquí, seno de phi. Y aquí nuevamente, aún puedo cancelar una rho de ambos lados. Entonces va a quedar, pues, cancelo una rho de ambos lados. Aquí vamos a señalarlo con una de por acá y una de por acá. Entonces aquí ya es coseno de phi, seno de phi. Entonces son dos trigonométricas que que las igualas. ¿Y cuál es el único ángulo donde se van a alcanzar? Aquí estás entre 0 y pi, ¿vale? Entre 0 y pi. Entonces yo, si no veo el dibujo, pues yo no me la creo. Aquí está pi. Primero voy a poner la del seno, que es una montaña así. ¿Verdad? Por aquí es un 1 y toda la cosa. Es la del seno. Y luego la del coseno, aquí está la mitad, más o menos va así. ¿Verdad? O sea, acuérdense que solamente estoy desde 0 a pi, es mi intervalo a phi. En otros puntos también se van a intersectar, pero este es el que me interesa. Este es el que me interesa. La intersección, ¿qué quiere decir? Pues por acá es pi medios, y la intersección quiere decir que se va a dar en pi cuartos. Eso ya no lo sabíamos. Entonces sí, es igual a pi cuartos. Realmente los estoy convenciendo con el dibujito este, ¿no? Este dibujito para la igualdad. Aquí está el punto en donde es una igualdad de funciones y ves qué altura tienen. Y cuando tengan la misma, pues es pi cuartos en el mismo parámetro. Evaluados en el mismo parámetro, en fin.
Entonces, aquí pues te queda mejor la cosa, porque esta es la ecuación del cono, y la de arriba es la ecuación de la esfera. Entonces aquí, la del cono está súper más fácil que cartesianas. Está el barquillo, todo completo, ¿eh? Todo completo. Ahí está. Se extiende al infinito. El vértice está en el origen. Entonces la abertura que va a tener es de ¿cuánto? Es de pi cuartos, o sea, 45 grados, pi cuartos. Y todo por ahí, solamente la única restricción, ¿no? Rho corre desde 0 a infinito y teta desde 0 a 2pi para que dé toda la vuelta y genere el barquillo. Entonces, ¿esto para qué es? Pues simplemente para describir la descripción del barquillo que está en E, en color, que está dibujado, ¿no? En azulito. Entonces, E, ¿cómo va a quedar? Pues tenemos que tener un tope para Rho, ¿no? Rho va a ir desde, ¿cómo hago las rayas? Acuérdense que Rho, aquí voy a rayar, va a ir desde 0, ¿hasta dónde? Hasta donde termine el helado, ¿no? O sea, que va a ir hasta esa es la de Rho, esas rayas. Entonces, Rho, desde 0, voy a poner solamente una para que es la de Rho. Va desde 0 hasta la ecuación de la esfera. Entonces ya sé, va a ir desde 0, que es el vértice, hasta la ecuación de la esfera. ¿Cuál es? Coseno de phi. Ahí se ve. Ya no, esta raya no se ve tan mal. Ahí lo voy a dejar. Es la ecuación de la esfera. Teta, pues tengo que darle toda la vuelta alrededor del plano XY. Entonces, si no, no me sale cerrada esta cosa, ¿verdad? De 0 a 2pi. De toda la vuelta. Aquí lo puedo dibujar desde 0 hasta 2pi, ¿no? Y phi, sí es el phi. ¿Cómo va a ir? Pues siempre empiezas desde 0, que es el z positivo. Eso es lo que se discutió al inicio. Y vas bajando, ¿hasta dónde? Hasta que llegues a la altura del cono, que es hasta pi cuartos. Hasta pi cuartos. Entonces vas desde 0, z positivo, y vas desplazándote hasta que llegues hasta la recta que coincide con el cono, que es en pi cuartos. Ahí está. Entonces, esa es mi descripción. Aquí es volumen. Entonces, la integral triple, la integral triple de mi en coordenadas esféricas, pues aquí ya hay una dependencia. No todo es constante. Pero puedo ponerlo en el orden en el que había escrito la fórmula original, ¿no? La fórmula original es esta. Esta es la buena. Mejor así nada más. Con estas flechitas. Entonces, usando F igual a 1 porque es volumen. Ahora no están pidiendo masa de un cierto objeto. Si no, ya hubiera una densidad y entonces, etcétera, ¿no? Habría un integrando. Entonces aquí puede ser de menos, no, ¿de qué? 0 a pi cuartos. Luego desde 0 a 2pi. Y que depende del ángulo phi, sería de 0 a coseno de phi. Y el factor que determinamos a mano, a pura cuenta, el rho cuadrada seno de phi y el orden de las diferenciales. De rho, de teta, de phi. Entonces, acuérdense que el integrando
Los límites de integración, tienes que poner primero los que dependen de los otros. Y al final tienen que quedar los numeritos. Más o menos eso es clave. Entonces, calculando aquí el volumen, aquí yo no puedo separar, como en la otra. Voy a integrar con respecto a la RO. La de teta sí la puedo hacer. De 0 a 2 pi de teta. Y las otras no las puedo hacer separadas. Porque van iteradas. Así. Aquí es phi. Rho cuadrada. 0 de phi. De rho. De phi. Entonces la de 2pi, esta sí se puede hacer. Entonces le queda 2pi solamente. La de teta, perdón. Esta se puede hacer porque no depende de teta adentro de la integral. Y la otra sí, vamos por partes. Primero la del rho, es al cubo. Entonces tengo el seno de phi, lo paso primero. Luego rho al cubo sobre 3. De 0 a coseno de phi al cubo. Ya integré con respecto a rho. Me queda d de phi. Entonces, ese 3 pues va para afuera de la integral, que es constante. Me queda 2 pi tercios. La integral de 0 a pi medios, pi cuartos. Y evalúo. Seno de phi. Ahora voy a poner primero el coseno de coseno. No, aquí es coseno sin cubo aquí arriba. Sería, al evaluar es coseno al cubo de phi. Y lo que ya tenía es seno de phi, d de phi. El seno de phi lo puse después, al lado de la diferencial. ¿Por qué al lado de la diferencial? Porque ya puedo hacer la integral directamente. Puedo hacer la integral directamente. Uno hace el famoso cambio de variable u igual al coseno al cubo de phi. Entonces el d de u, voy a ponerlo aquí. El d de u sería 3. ¿Cómo va? No, es u igual al coseno de phi. Es sin el cubo. Que ya se me está olvidando el cambio de variable. U igual al coseno de phi para que quede u al cubo. Y el d de u es la derivada del seno. El coseno es menos seno. Seno de phi. D de phi. Entonces, aquí que me falta, me falta un menos, es el que se lo voy a poner arriba. Entonces me falta un menos, ahí está el menos. Este sería el d de u, entre paréntesis. Y para que no se altere, ese menos tiene que ir en otro lado, ¿no? Ahí se lo pongo al inicio de menos 2/3. Entonces, es como que dando flojera y no querer hacer el cambio de variable completo, ¿no? Que los pasos ahí están y el cambio de variable está ahí como debe de hacerse. Entonces, aquí sería un u a la 4, ¿no? Sobre 4. Entonces sería un coseno 4 de phi sobre 4 desde 0 a pi medios. Pi cuartos, perdón, pi cuartos. Pi cuartos. Entonces ya nada más necesito saber cuánto vale el coseno de pi cuartos. Aquí tengo mi triángulo, equilátero e isósceles. Aquí es raíz de 2. Entonces estos ángulos son iguales. Y la suma es 180. Entonces este debe ser pi cuartos. 180 o pi nada más. La suma de los tres. Entonces este es pi cuartos, el de arriba es pi cuartos. Entonces el coseno
de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Quitando el radical abajo, sería raíz de 2 sobre 2. Da igual. Entonces aquí sería menos 2pi al cubo, ¿verdad? El cuarto lo voy a escribir aquí. Y la evaluación sería 1 sobre raíz de 2 elevado a la cuarta menos 1. Estoy evaluando en pi cuartos y en 0. Y en 0 no me escapo porque sigue siendo 1. Y en pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Entonces aquí ya se pueden hacer muchas reducciones. Por ejemplo, ese medios que está ahí, bueno, que se quede todo así completito. Vamos a poner menos 2 pi tercios, un cuarto. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre raíz de 2 a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto es esto? Pues es al cuadrado y luego al cuadrado. Es 2 por 2, 4. El cuadrado quitas la raíz y con el otro te queda un cuarto. Entonces sería un cuarto menos 1. Aquí es donde va a salir negativo. Con el negativo que tengo al inicio, pues ya es positivo. Acuérdense que es un volumen. Entonces aquí sería un cuarto menos 1 menos 3 cuartos, ¿no? Ahí está. Y ya, aquí ya le hice mucho de emoción. El volumen, ya los menos se va, el 3 también se va. Entonces va a salir, ahí saco un medio, ¿no? Saco un medio, que se lo tuve que haber sacado desde el inicio. Entonces queda 2 pi sobre 16 o pi octavos. Es el volumen. Ya si son centímetros, aquí serían centímetros al cubo, ¿no? Unidades al cubo. Y así es, ¿no? Es las aplicaciones de las integrales triples es directamente el cálculo de áreas. Y aquí estamos haciendo uso de las coordenadas esféricas.